esta noche yo quiero compartir un tema. Aquí en el ministerio el año pasado, 2021, nosotros empezamos a ver una cosecha. Nosotros, creo que varios de nosotros lo hemos dicho en las últimas semanas, que terminamos el año en victoria. Como yo alguna vez lo dije, teníamos la casa llena. Y eso no ha sido más que en nosotros creer a la palabra de Dios y el cumplirla, respaldando nuestra fe. Y en esta hora yo quiero compartir un tema que va con lo que hemos estado viviendo. Y si bien sabemos que como hijos de Dios, Dios nos ha amado en la eternidad. Su palabra dice que Él nos escogió desde antes, desde el vientre, decía la palabra la semana pasada. Y sabemos que todas las cosas nos dicen que nuestro Dios, nuestro Creador, nos ama. El hecho que Él nos guarde, el hecho que Él ha hecho la creación para nosotros, testifica de su amor para con nosotros. Y quiero que leamos Lucas 23:34. Y dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra aquí me dice que no es que no quieran, es que no pueden, es que no saben cómo. Y al Jesús decir perdónalos, les estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Y esa es la razón principal de la cruz, de Él ser crucificado. Y si nos detenemos un poco acá a pensar que Él se tomó el tiempo, sabiendo que el hecho mismo de su muerte iba a traer perdón y salvación a la humanidad, cabe la importancia de recalcar de que Él se toma el tiempo de interceder, porque eso es lo que Él hace al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento me imagino que Él sintió la necesidad, no sabemos, en Lucas es el único de los evangelios que nos dice que Él dijo estas palabras, pero yo me pongo a pensar y decir, más que el saber que su muerte iba a traer salvación a la humanidad, Él se toma el tiempo de clamar, de interceder al Padre por los que no sabían. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo del Padre, el no querer que ninguno de su creación, ningún ser humano se pierda. Como hijos de Dios, nosotros vemos ir y venir las personas. Yo no sé si alguna vez o muchas veces usted se ha encontrado nada más viendo a las personas pasar. A mí me ha pasado muchas veces que vamos, tal vez no voy manejando yo, maneja mi esposo y me quedo viendo para afuera y veo a la gente pasar, caminando. Hay veces uno ve gente sonriente, hay veces ve uno gente tal vez con tristeza, con amargura, y uno la ve pasar, y sin lugar a duda uno ve gente, porque cada vez que uno sale uno ve gente, pero en realidad nosotros no sabemos qué es lo que ellos tienen por dentro. Muchos de ellos, a pesar de su sonrisa, esconden depresión, pensamientos suicidarios, soledad. Nosotros vemos nada más lo que hay afuera, pero no sabemos cómo está el estado de su corazón. Piense ahí un momento como iglesia, como nosotros como hijos de Dios, muchas veces pasamos por momentos de tristeza, tal vez de soledad. Y los pensamientos, la batalla
son ganadas por esos pensamientos de tristeza. Y uno va y de repente siente como el Espíritu Santo nos recuerda alguna palabra que nosotros hayamos leído en la Biblia. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas de Dios en su Biblia. Y de pronto nosotros en nuestro corazón sentimos paz, sentimos gozo, sentimos cómo nos restauramos en seguir creyendo y avanzando lo que Dios ha prometido, lo que hemos creído, pero por ciertas circunstancias nuestros pensamientos nos llevan a la tristeza o cualquier otro sentimiento. Y gracias a Dios nosotros lo tenemos a Él, tenemos una esperanza, tenemos la fe de saber que Él nos consuela a través de su Espíritu Santo. Pero ellos, las personas inconversas, que son atormentadas, que muchas veces por lo que piensan, eso los oprime y los jala a tal punto que ellos no pueden hacer nada más que sentirse de esa manera. Ellos no tienen esperanza. Aunque ellos quieran salir de ese estado, ellos no saben cómo. Segunda de Corintios 4 dice, voy a leer salteado algunos versículos, pero partimos de Segunda de Corintios 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí muy claramente nos dice lo que dije al principio, no es que ellos no quieran, es que no pueden y no saben cómo. Pero nosotros como iglesia tenemos las llaves para la libertad a la esclavitud del mundo que está allá afuera. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muchas veces la palabra consolación, pero es lo que decía anteriormente, Dios nos ha consolado, nosotros tenemos esa esperanza y Él no nos la ha dado simplemente para que nosotros nos quedemos con esa consolación y decir, ya me siento bien, ya pasó lo peor y podemos seguir avanzando. Él nos da eso para que nosotros lo podamos llevar, lo podamos compartir, lo podamos dar a las personas que nos rodean, o mismo aún que no conocemos, pero que vemos. Estoy seguro que más de alguna vez alguno tal vez le ha dado una palabra a alguien desconocido, o ha visto a alguien llorando en la calle y se le ha acercado y le ha dado tal vez una palabra de consuelo, porque ha sentido compasión por la persona. Eso es lo que este versículo nos dice, que así como nosotros fuimos consolados, Dios nos dio esa consolación para que demos fruto a través de dándonos nosotros a otras personas, esa esperanza que nosotros tenemos. Nosotros más que nadie, yo más que nadie, ustedes más que nadie, nosotros más que nadie como iglesia podemos testificar de que éramos pecadores, de que Dios nos perdonó, que nos rescató, que a pesar de nuestra condición en la que nos encontramos ahora, tal vez en justicia a través de Jesucristo, antes de conocerle, nosotros también éramos pecadores. Lamentablemente nosotros demasiadas veces no compartimos esa palabra que va a traer consuelo, que va a traer salvación a las personas. Con seguridad nosotros como iglesia a lo mejor no rechazamos a las personas cuando vienen a la iglesia, cuando las invitamos, tal vez son amigos, tal vez nunca los hemos conocido, pero usualmente vamos a tender a abrazarlos, a decirles bienvenida, a tratar de que se sientan bien, de recibirlos bien acá en la casa de Dios.
Pero ¿qué hay de la gente que está afuera? ¿Qué hay de la gente como la que decía al principio? Las personas que vemos a diario. A diario nos cruzamos con personas cuando salimos que no conocen a Dios. ¿Qué hay de esas personas cuando muchas veces como iglesia, a lo mejor por su color de pelo, a lo mejor por su raza, a lo mejor por cualquier otra cosa, a lo mejor aún mismo por ellos ser pecadores, los juzgamos? ¿Qué hay de esas personas que muchas veces lamentablemente nosotros rechazamos por su condición de pecador? Nuestro deber como hijos de Dios es clamar por el perdido, no importando su condición. Cuando Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen, hablaba de que lo que ellos estaban haciendo, lo que habían hecho, del por qué Él estaba ahí crucificado, en realidad ellos no sabían lo que habían hecho. Si bien es cierto, es algo que como hijos de Dios podemos saber de que nadie que esté en su sano juicio como hijo de Dios o que conozca la verdad pueda decir que ellos sabían en realidad que estaban crucificando al Hijo de Dios, por el cual ellos podían tener salvación y vida eterna. Y el perdón de Dios es exactamente eso, separar al hombre del pecado. Ya no Dios viendo al hombre como un pecador, sino viendo el sacrificio de su Hijo y separándolo del pecado. Él ya no ve el pecado que las personas hacen. Job 34:19 dice, a Él no le importa la grandeza que pueda tener una persona y no presta más atención al rico que al pobre. Él creó a todos. Para Dios no hay diferencia de personas, no hay acepción. Él no mira a la persona por su condición exterior, Él mira el corazón. Él busca al perdido por su corazón, Él anhela el corazón de los perdidos. Nuestra obligación, como decía, es clamar por los perdidos, no importando su condición. Lo podemos ver en un ejemplo muy claro, al Abraham interceder por Sodoma. Los que conocen la historia y pueden ir a leerla, no me voy a detener en esto en esta noche, pero pueden ver cómo él se presentó ante Dios y iba disminuyendo, clamando a Dios por si había siquiera al final uno, no importando la condición de la ciudad entera, él oraba a Dios para que ellos puedan ser rescatados. Padre, perdónalos. Primera de Corintios 2:8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Hablando de la sabiduría. Estas personas, por falta de sabiduría, nunca se dieron cuenta que estaban crucificando al Dios vivo. La gente estaba engañada en ese tiempo e ignorante a lo que les decían de quién era realmente Jesús. En ese tiempo no habían noticias como hoy, el diario y el periódico y todo, y se oía por todos lados la fama de Jesús y cada quien tenía su propia opinión. Pero podemos ver nosotros que esta gente era engañada por lo que los otros decían. Estos soldados romanos y todos los que llevaron hacia la cruz a Jesús ignoraban en realidad lo que pasaba. Ignoraban en realidad que era el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, Él lo hizo por la humanidad entera. Primera de Timoteo 2, del 4 al 6 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos.
Cuando Jesús fue a la cruz, Él fue a la cruz por la humanidad entera. Él no pensó, dijo, voy a ir solo por los judíos, voy a ir solo por los romanos, voy a ir solo por tal cierto tipo de, voy por los ricos, Él iba por todos. Seguramente no todos lo íbamos a aceptar, pero Él se dio por toda la humanidad, porque Dios no hace acepción de personas. Él no dice tú puedes y tú no puedes. Él hace que todos puedan ser rescatados a través de este sacrificio. Necesitamos como urgencia ser la iglesia que no solo dice amén, sino que hace el amén. Muchas veces escuchamos predicaciones, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestra casa, y muchas veces decimos amén y sentimos conmoción, nos sentimos conmovidos por dentro por el mensaje y decimos amén, y como decía mi hermano hace un par de semanas, nos hacemos resoluciones y decimos este año voy a trabajar en la obra del Señor, este año, pero necesitamos en realidad ser la iglesia que hace ese amén, no solo que lo dice, porque el querer y la buena voluntad no sirven de nada. No sirve de nada el solo decir yo voy a ir si yo no voy. Es necesario que yo diga yo voy y yo voy. Si no hay disposición y no se acciona, en vano son las palabras. Si sabemos que el deseo del Padre, con una de las lecturas que acabamos de tener, sabemos que el deseo de nuestro Padre, nuestro Dios, es que la gente se arrepienta y venga al conocimiento de Él, nosotros debemos ser transfusionistas. Y yo lo busqué y es una palabra que me inventé. Pero eso da, creo que no necesita ni siquiera explicación. Nosotros tenemos la solución a esas personas que están afuera, que se están muriendo a cada día sin Dios. Nosotros sabemos que Dios mandó a su Hijo. Sabemos muy bien y de memoria Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús al mundo entero. No hizo acepción de personas. Él mandó a su único Hijo amado para la salvación nuestra. Y al morir Jesús y resucitar por medio de esa sangre inocente que nosotros recibimos, podemos transfusionar a las personas. Una transfusión de sangre es darle sangre a otra persona o donar sangre. Y nosotros tenemos la capacidad de generar en medio de un mundo caótico. Y me llamaba la atención una de las canciones que escuchamos, que decía en el caos, porque es justo lo que yo escribí. En este mundo lleno de caos, nosotros, la iglesia, tenemos la capacidad de traer orden, porque tenemos, por así decirlo, el ADN de Dios. Él nos dio todas las herramientas que nosotros necesitamos para ir a hablarle al pecador y salvarlo. Nosotros tenemos la capacidad de generar orden, trayéndolos. La semana pasada leíamos un versículo que decía que nosotros tenemos la capacidad de hacer cambiar las mentes a los inconversos. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Ese es el poder como iglesia que nosotros responsablemente debemos de usar. Hechos 10, 28, 34, 10, siempre en el Hechos 10, el versículo 24, 34, 35 y 38 lo voy a ir leyendo salteado para ocupar únicamente lo que son necesarios en esta noche. Y dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces
Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro dice, pero a mí me ha mostrado, esta es la historia, Hechos 10, del 1 al 48, si no me equivoco, en el cual vemos la historia de Cornelio, y no voy a decir la historia, ¿verdad?, porque es un poquito larga, pero es muy interesante lo que le podemos sacar nosotros sobre el tema que estamos hablando en esta noche. Y de verdad que yo lo motivo a que pueda leer esta historia completa y pueda entender y tener la revelación de lo que Dios nos muestra a través de ella. Pedro dice al principio del versículo que leíamos: Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Y como yo leí los versículos salteados, ¿verdad?, en eso Cornelio ¿por qué le dice, aquí estoy, como quien dice, a qué vine o qué? Y Cornelio, hombre sorprendente, porque él, a pesar de ser gentil, bueno, lea la historia, pero él invita, dice la palabra que él invita a sus parientes y a sus personas más íntimas, más cercanas. Y dice la palabra que Pedro, cuando llegó, vio que había mucha gente. No dice cuánta gente había, pero dice que había mucha gente. Podemos imaginarnos que era un buen número, pues había invitado a todos sus parientes, a su familia y a las personas más cercanas a él. Imagínense qué emoción ha de haber sentido este hombre, que se tomó el tiempo. Él mandó a buscar a Pedro, y cuando Pedro regresó, que no fue el mismo día, él ya estaba ahí esperando, él ya estaba ahí listo con sus parientes. Y me llama la atención que Pedro dice luego, después de ver toda la gente y que Cornelio le contara el por qué él lo había llamado, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En esta historia podemos ver cómo Cornelio y como Pedro, y más aún Pedro, tuvo una revelación de esto que leí, de que él se dio cuenta que Dios no ve las naciones, no ve razas, no ve condiciones sociales. Él no hace acepción de personas, que Él lo mandó a llamar a él para que viniera a predicarles a estos acá, que no eran judíos, que si bien es cierto creían en Dios, pero eran gentiles, que él mismo dice que él, por ser judío, no era la costumbre que él además entrara y comiera y compartiera con ellos. Pero eso no le importó a Cornelio. Él lo mandó a llamar y estaba ahí esperando, porque como él mismo le dice, estamos, en mis palabras, estamos esperando a ver qué Dios nos va a decir a través de ti. Y el suceso que sucede después, el cual no les voy a decir para que ustedes lo puedan ir a leer, es maravilloso el saber lo que Dios hizo a través de esta historia, a través de estos dos hombres que en realidad creyeron y tuvieron fe. En este mundo nosotros tenemos la capacidad de llevar luz, esperanza, salvación, que es lo más importante, a través de Jesucristo. Y como dijo Pedro, me gusta mucho que dice: Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad que comprendo.
Es tiempo que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, hagamos lo que Pedro hizo en esta ocasión. Que abramos nuestra boca y permitamos a Dios que hable a través de ella. Pedro en ese momento comprendió. Si lo podemos usar en palabras que nosotros podamos usar más, él tuvo la revelación, el entendimiento en ese momento. Él comprendió, dice la palabra, él entendió lo que Dios quería hacer. Y mismo si él fue asombrado de lo que pasó luego, él comprendió que el evangelio era para todos. Y él no iba a retener lo que Dios le había dado a él. Él simplemente abrió su boca y obedeció. Hizo lo que hubiera hecho con otros judíos, con otras personas que no eran gentiles, que eran de su misma raza. Él hizo eso desafiando a tal vez las leyes que estaban establecidas, no importando nada más que hacer lo que él había entendido en ese momento, el por qué Dios lo había llevado hasta donde vivía, hasta la casa de Cornelio. Él entendió y obedeció. Y en este tiempo en que nosotros sabemos, como dije al principio, que Dios ha traído respuesta a nuestras oraciones y que en realidad no sabemos cuánto tiempo tal vez este caos mundial que hay, y si sabemos, hemos escuchado, sabemos que las cosas tal vez no irán en mejor. ¿Por qué no decidimos en realidad que nuestro amén se haga realidad y hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer en realidad, por lo cual Él nos apartó, y ir a predicar el evangelio, ir a presentar a Jesucristo? Como yo decía la semana pasada, nosotros acá en Canadá abrimos la puerta de nuestra casa y las naciones están ahí, porque vivimos en una ciudad multicultural, donde hay todas las razas, creo yo, imaginables. Es tiempo que nosotros valoremos lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, y no rechazando a nadie. Y usted tal vez pueda pensar, yo no rechazo a las personas, pero al nosotros ver, y yo me incluyo en esto, porque les decía, yo muchas veces veo pasar gente, y es obvio que no podemos hablarle a toda la gente que vemos en la calle. Pero si empezamos a hacerlo de a uno, nosotros podemos alcanzar y hacer que Dios nos use, que la palabra de Dios salga a través de nuestra boca, así como lo hizo Pedro, que podamos quitar nuestros miedos o nuestros prejuicios o nuestro juzgar las personas por su condición que tienen, cuando justamente Dios vino por esa condición a salvarnos. Porque cuando justo Dios vino por esos pecados en los cuales las personas se encuentran afuera, que como leíamos, ellos no es que no quieran, es que no pueden. Porque así como en ese tiempo de Jesús fueron engañadas las personas, así ellas siguen siendo engañadas, mantenidas en la ignorancia. Porque así lo dice la palabra, que se les ha cegado el entendimiento. Ellos no pueden entender, no pueden ver. Imagínense, nosotros tenemos ese tesoro tan especial que liberta a esa gente. Y nosotros guardarlo, yo creo que como iglesia ya no es posible más. Si nosotros nos ponemos a pensar en una iglesia promedio, pueden haber, voy a decir un número así, 50 personas, y cada una de ellas hiciera su labor, hiciéramos la labor y trajéramos 2, 3 personas, voy a dar un número así, 2, 3, 50 por 2, por 3, ¿dónde están esas personas? ¿Dónde están esas personas que aún no hemos traído? Nosotros no fuimos llamados
se nos ha sido enseñado a estar en 4 paredes, a escuchar un mensaje, a alimentarnos, a engordarnos. No. Nosotros fuimos llamados a dar lo que Dios nos dio, a consolar al que cree que no tiene consuelo ni esperanza. Hay mucha gente en este mismo instante, en esta ciudad de Montreal, en el cual es uno de los índices más altos, el suicidio en el mundo entero. Ahora mismo, ¿cuántas personas están pensando en quitarse la vida? Y nosotros tenemos todo en nuestras manos, en nuestro poder, las llaves para libertar a esas personas. Pero lamentablemente muchas veces por miedo, por egoísmo, por cualquier razón, callamos. No abrimos la boca como lo hizo Pedro. Retenemos lo que Dios nos ha dado. Colosenses 2, del 13 al 15, en la nueva traducción viviente, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Estos 3 versículos son motivo de gran gozo para nosotros en la iglesia. A lo menos debería de serlo. Pues dice que lo que Cristo hizo en la cruz anuló el decreto que había en contra de nosotros, que pesaba en contra de nosotros, que era la muerte. Sin fe, sin esperanza, sin salvación, nada. Y Cristo, a través de su sacrificio, nos redimió, nos salvó, nos rescató y nos sacó de las tinieblas a la luz. Dice, de esa manera desarmó, clavándolo en la cruz, los avergonzó públicamente. Ellos son los avergonzados. Y muchas veces somos nosotros que nos avergonzamos de llevar la palabra, de llevar el evangelio. ¿Qué van a decir? ¿Me van a rechazar? Cuando eso no es lo que nos debe preocupar a nosotros. Nuestro deber es clamar a ellos, así como Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no sabían. Así nosotros tenemos que saber y tener el entendimiento, la sabiduría de la cual hablaba Pablo, que no tuvieron en ese entonces. A nosotras se nos fue dada tener la sabiduría de saber que la gente afuera no sabe lo que hacen. La gente afuera está ignorante de la vida que llevan. Y es a nosotros que se nos dio el poder, el gran privilegio de llevar a estas personas para que puedan ellos mismos decir esto que leíamos en Colosenses. Saber que sobre ellos está ese acto aún. Ese acto que Dios anuló ya para nosotros, que lo hemos aceptado. Ese acto está sobre de ellos aún todavía. Aún todavía. Ese decreto que pesa sobre de ellos, ellos lo portan a cada día. Y nosotros no hemos hecho lo suficiente. No hemos hecho lo que nuestro Padre nos demanda. Porque pronto nos fatigamos, pronto nos desesperamos, pronto faltamos de fe.
para terminar, yo le digo, que así como en Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, de igual manera nosotros nos levantemos a hacer eso, porque tenemos la seguridad que así como Dios estuvo con Jesús, Dios está con nosotros. Ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo está sobre de nosotros. Nosotros fuimos ungidos para este tiempo, para llevar esas buenas nuevas de salvación al mundo que tanto lo necesita. En la creación Dios puso orden en lo visual, acomodó todas las cosas como él le gustaba. Y desde ese entonces, como decíamos al principio, Él nos demuestra que nos ama. Y hasta el día de hoy, Él a través de su Espíritu Santo, que nos sigue consolando, que nos sigue fortaleciendo, que nos sigue restaurando, que aún nos sigue perdonando, Él nos sigue mostrando su gran amor. Mostrémosle nuestro amor a Dios, trabajando para Él, tomando nuestras armas de soldado, de guerrero, de predicador, de como usted le quiera llamar, y empecemos siquiera clamando. Mire que, vuelvo a recalcar, Jesús en la cruz del Calvario, sabiendo que su muerte iba a proveer perdón, eso no lo detuvo de decir, perdónalos. ¿Es que había necesidad en realidad, usted cree, de que Jesús dijera perdónalos? Yo me atrevería a decir que no, pues su sangre era más que suficiente. Su sacrificio en ese momento era más que suficiente. No era necesario que lo dijera. Pero si la palabra nos deja estas palabras, es de mucha importancia a nosotros darle el lugar y la importancia que corresponde, de saber que debemos de entender que la gente no sabe lo que hace. Si algo puede retener usted en esta noche, y era el título de esta palabra, Padre, perdónalos. Las palabras siguientes son porque no saben lo que hacen. Nadie puede decir que estas personas, incluso después el centurión reconoció que este verdaderamente era hijo de Dios. Aún uno de los malhechores que estaba junto en una de las cruces reconoció también. Si usted dice, yo no sé cómo ir, cómo hacer, cómo decir, empiece haciendo lo que Jesús hizo. Empiece clamando e intercediendo, orando por esos perdidos que no saben lo que hacen, que no saben que sus acciones, que la vida que llevan, los va a llevar a una muerte sin vida y sin esperanza. Y que nosotros, ofrézcale el que usted conoce al dador por excelencia, al que nos amó tanto, que nos proveyó a su Hijo para que el pecado que estaba sobre nosotros pudiéramos ser libres. Ofrezcámosles esa libertad a ellos también. Pero no lo hagamos solo de palabras, sino en verdad. El año pasado yo tuve un profesor y él nos enseñaba, vamos a decir lo que vamos a hacer y vamos a hacer lo que dijimos. Así como tal vez en algún momento de su vida
O a lo mejor hoy mismo usted pueda estar pensando, es cierto. Pase del es cierto que muchas veces ha dicho, pase del compromiso que tal vez muchas veces se ha comprometido y camine en ese compromiso. Accione ese compromiso. Accione ese amén. Accione esa convicción tal vez que en algún momento Dios puso en su corazón o que está poniendo o que va a poner, para que pueda dar fruto en realidad de sus palabras, porque las palabras son palabras, pero la acción, el hecho de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, eso es lo que en realidad hace que los perdidos puedan venir, hacen que los enfermos puedan ser sanados, hacen que los atormentados, oprimidos por el diablo, como leíamos, puedan ser libres, puedan tener una vida feliz y ser libres. Porque si en realidad nosotros creemos a este mensaje que nosotros recibimos, a esta palabra que nos libertó, si en realidad nosotros creemos que somos verdaderamente libres y que Dios nos salvó y nos rescató, y creemos en que en un momento dado, cuando Él lo haya estipulado, que reinaremos con Él, que estaremos con Él, entonces ofrezcamos eso a las personas también. Pero si usted dice, no, pues yo voy a la iglesia, pero voy a la iglesia, escucho palabras, canto, no es para usted. Pero si usted, vuelvo a repetir, es de los que reconoce la salvación de Cristo en su vida, que reconoce que si no fuera por eso, usted estaría perdido, que reconoce que a lo mejor ni vivo estuviera si no fuera por la gracia y la misericordia que tuvo Dios para cada uno de nosotros, entonces levántese y abre su boca. Levántese y haga como Pedro. Abra su boca y Dios le proveerá las palabras. Dios pondrá la palabra necesaria. Respaldará su fe que usted está teniendo en ese momento. Pero es necesario que usted esté convencido de lo que está diciendo, lo que ha creído, a lo mejor hace un año, a lo mejor hace unos meses, a lo mejor hace 20, 30, 40 años. Yo no sé cuánto tiempo usted tenga en el Evangelio de haber confesado a Jesucristo como Señor. Pero todos podemos decir somos culpables tal vez de no haber hecho en todo tiempo, en todo momento de nuestra carrera, en el Evangelio, la obra, la labor que se nos ha llamado a hacer. Pero hoy es un buen día para decir amén y para hacer el amén. Hoy es un buen día para que usted se levante y haga lo que Dios demanda de usted, como hijo, como parte del cuerpo, como parte de una congregación, como parte de un ejército que Él estableció en esta ciudad, en esta provincia, en este país, para establecer su reino, para traer su reino. Nuestro deseo es que este 2022 no pase a diciembre y que estemos cada uno individualmente en la misma condición, sino que en este año nosotros podamos hacer todo lo que Dios espera que nosotros podamos hacer, que Él sabe que somos capaces de hacer, porque Él ha puesto en nosotros esa capacidad. Que podamos a fin de año decir, hice todo lo que estuvo en mi capacidad y Dios hará el resto. Que como partes, ya sea que usted pertenezca a este ministerio o a la iglesia donde usted se congregue, usted se pueda acercar a las personas en su iglesia para decir, ¿qué hago? ¿En qué les puedo ayudar? Y que haga fuera
lo que estábamos hablando que Dios nos ha llamado a hacer. Que este año marque un de verdad que dijimos amén y hicimos el amén. Que podamos terminar el año cada uno diciendo, en verdad yo me comprometí y en verdad yo cumplí mi palabra. Y no seamos por temor decir, no me voy a comprometer porque no sé si voy a lograrlo. Hagamos las cosas por convicción. Muchas veces no las sentimos hacerlas, pero es que nadie dijo que teníamos que sentir algo. Nosotros tenemos que saber que eso mismo que Dios sintió por nosotros es nuestro deber sentirlos por la humanidad. Es nuestro deber tener compasión por el perdido, por el necesitado, por el enfermo. Es nuestro deber de hijo de Dios. No es porque lo sintamos, no es porque si hoy me siento bien, porque no sé si hoy lo siento, no sé porque si alguien me dijo algo, porque es que vi algo, es que oí algo. No es por eso. Todo eso son ruidos, son excusas. Nosotros debemos de enfocarnos en lo de nosotros. Iglesia, enfócate en lo tuyo. Y termino diciendo, si no sabes por dónde empezar, empieza clamando como Jesús, empieza orando, empieza pidiéndole a Dios y te lo aseguro que Dios te contesta. Si tú clamas, si tú le pides con todo tu corazón que te enseñe, que te muestre, que tú quieres hacer eso que Él te ha llamado a hacer, te lo aseguro que Él te lo va a mostrar. Que Él te va a ir dando los pasos, te va a ir guiando, te va a ir alumbrando el camino, porque Él no nos deja solo, Él no nos manda solo a hacer las cosas, Él nos respalda, dice su palabra. Así que no tema hoy diciendo no me voy a comprometer. Cuando abran las iglesias, no espere que abran las iglesias. Muchas cosas se están dando ya, muchas cosas se están trabajando ya. No crea que estamos esperando nada más que abran las iglesias acá en Montreal. Estamos activos, estamos activándonos porque eso nos ha llamado a ser Dios. No nos ha llamado a estar calientitos ahí en la casa, encolchados. Nos llamó a ir. Ir, decía. Ir y hacer discípulos. Acción, acción. Así que no tema en comprometerse, porque Dios está con nosotros. Le invito a que me acompañe a orar, dándole gracias a Dios y pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento, así como se lo dio a Pedro. Que le pidamos a Dios que nos dé las fuerzas y la sabiduría. Pero yo no los puedo ver, no los voy a poder escuchar, pero hágalo en su casa. Saque el temor y hágalo a voz audible. Saque esas palabras de su boca, clamando. Hágalo por usted mismo en esta hora. Padre, te damos gracias, mi Dios, en esta hora, por tu bondad, Señor. Señor, sé que tu palabra nos habla cada día, cada instante, Señor amado, hay una palabra para cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que tú nos has llamado con un propósito eterno, Señor amado, y en esta hora queremos a lo mejor presentarnos delante de ti pidiéndote perdón, Señor, porque en realidad no hemos hecho la labor que tú esperas de nosotros. Y de igual manera, Señor, en tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, tú igual nos perdonas, Señor. Por eso te damos gracias en esta hora, mi Dios.
Porque a pesar, Señor amado, de que tal vez no hemos hecho eso, tú hoy nos hablas, Señor. Y yo puedo reconocer, Señor, saber que tus hijos, Señor, saben que cuando tú nos hablas es porque nos das una oportunidad, porque nos quieres corregir, porque nos quieres enseñar, porque nos quieres hablar, porque algo nos quieres decir, Señor. Te pedimos que en este tiempo, Señor amado, en el cual, igual que en todos los tiempos, hay una gran necesidad en la humanidad, Señor, que tu iglesia pueda levantarse de su comodidad, pueda salir de lo establecido, de sus cuatro paredes, de su silla, y pueda ir y accionar lo que yo sé en su corazón está por hacer, Señor. Yo sé que cada uno de ellos ahí en sus casas a lo mejor ya ha sentido la necesidad de ir y hacer esas cosas para ti, pero a lo mejor por miedo, por cualquier otra excusa no lo han hecho. Pero en esta hora, Señor, queremos decirte que queremos ser de los que dicen amén y hacen el amén. Queremos ser, Señor, de aquellos que dan su misma vida, si es posible, Señor. De aquellos que pagan el precio, Señor, del llamado. Padre, te pido por cada uno de tus hijos en este tiempo, Señor amado, que se les sea revelado, que pueda tener el entendimiento, Señor amado, de estos tiempos, Señor. Danos a conocer estos tiempos a cada uno de nosotros, Señor, para que en tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, que nos escogiste, podamos cumplir con ese amor que tú tuviste con nosotros, Señor. Que aunque no podemos pagar el sacrificio de la cruz, podamos siquiera corresponder tu amor, Señor. Podamos siquiera con nuestras acciones, nuestro labor, demostrarte que te amamos, Señor. Demostrarte, Señor amado, que estamos muy agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros. Demostrarte cuán agradecidos estamos, Señor amado, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, para que a través de él nos dieras la fuerza, la capacidad, que nos dieras todas las herramientas que nosotros necesitábamos, que prometiste que no nos dejarías solos, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que avives en nosotros, Señor, esa pasión por tu reino, por tu causa, Señor amado, que la hagamos nuestra, Señor amado. Que así como Jesús intercedió a pesar de que Él ya había hecho ya todo por nosotros, Él en su gran amor y su gran misericordia aún clamó a ti, Señor, pidiendo perdón. Te damos gracias en esta hora, mi Dios. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, por las palabras que tú has sembrado en nuestros corazones, Señor, a través de los años que tenemos en el Evangelio, Señor. Te pedimos que puedan dar fruto cada uno de ellos que hemos atesorado en nuestros corazones, que en este tiempo pueda germinar y que pueda verse, Señor amado, el fruto en nosotros, Señor, en tu iglesia, Señor, en esta ciudad, Señor. Porque nosotros, este pueblo, creemos y seguiremos creyendo, Señor amado, que esta ciudad te pertenece, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu plan maravilloso tú nos escogiste y nos depositaste aquí nosotros, tal vez que somos no pertenecientes a este pueblo. Te damos gracias, Señor, por eso, porque es un gran privilegio. Te pedimos, Señor, por el servicio del domingo, Señor, la palabra que será dada, Señor.
Te pido desde ya, Señor amado, que unjan los labios, Señor, de tu Hijo que traerá tu palabra. Padre, para que pueda alcanzar a muchos corazones, Señor, y que la palabra, Señor, encuentre, Señor, tierra fértil, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos en esta hora. Les invitamos este domingo a las 11 una vez más para nuestro servicio en línea. Que tengan excelente fin de semana. Bendiciones.